Listo, empecé a compartir. Bueno, ahí se ve. Sí, sí, perfecto. Me tengo que poner en pantalla completa, ¿no? ¿O ustedes lo ven bien ahí? No, poner la copita, sí. Poner la copita que se ve mejor. Ahí. Tenés que, Mm. ahí está, ahí está. Bueno, profe, arranco yo. ¿Ya arrancamos? ¿Sí? Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, hola chicos, mi nombre es Joana Romero y nosotros trabajamos sobre seguridad de la información. Primero nos preguntamos qué es, en la siguiente diapositiva, qué es la seguridad de la información, y es una disciplina que se sustenta con normas, metodologías, tecnología y otros elementos, con la idea principal de la seguridad es para proteger a la información en todos sus formatos. También se refiere la seguridad de la información al conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones, que esto es para asegurar que dentro de la organización la información se encuentre principalmente protegida para evitar su divulgación a usuarios que no estén autorizados en la organización, que es el principio de la confidencialidad de la información, que la información no sufra modificaciones inapropiadas, salvo por el personal autorizado que tenga acceso, es el principio de integridad, y que esté la información cuando se la requiera, que es el principio de disponibilidad. En la siguiente diapositiva, más o menos hablo más lo que dije anteriormente, el principio de confidencialidad, que garantiza que la información solamente sea conocida por personas autorizadas, la integridad, que su contenido permanezca inalterado, salvo por las personas que tengan acceso, y la disponibilidad de la información, que esté disponible cuando se la requiera. También debemos saber que no es lo mismo la seguridad de la información que la seguridad informática, ya que la seguridad informática es un componente dentro de la seguridad de la información. La seguridad informática se refiere básicamente a la protección de lo que es la infraestructura de las tecnologías de información, ya que esta es la que se encarga de la transmisión de la información, del control en caso de incidentes, lo que son todas las plataformas tecnológicas. En cambio, la seguridad de la información básicamente protege lo que son los activos de información, que son los recursos que tiene la organización, ya sean los datos que tiene, la información en sí, que obviamente es lo más importante que tiene una organización. Y luego, también en la siguiente diapositiva, creemos que la seguridad de la información juega un papel muy importante en el sistema de información contable, ya que se deben proteger todos los datos que se van recolectando, que se almacenan, que se procesan en un SIC, para evitar pérdidas de información, ya que la información es muy importante para la toma de decisiones de una organización. Por ejemplo, en un estudio contable que se trabaja con los sistemas como Tango, Begerman o cualquier otro, es importante que todo lo que se vaya registrando en los sistemas no sufra pérdidas. Es por esto que es muy importante la gestión de backups en las organizaciones, que los backups son las copias de seguridad que se van realizando frecuentemente para, en caso de que si sufre algún problema los sistemas de la empresa, se pueda recuperar rápidamente la información que se ha perdido por cualquier problema que surja. Otro tema importante es el tema de la nube, que hoy en día es muy importante. Es un servicio informático que se ofrece a través de Internet, que lo que permite es guardar archivos, información, datos, que reemplaza a no guardarlo en un disco duro de la computadora, por ejemplo. Esto se puede hacer desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en todo el mundo. Otro tema importante son los servidores, que se basa en el modelo cliente-servidor,
que permite la distribución de las tareas entre diferentes computadoras y que se puedan hacer accesibles para los usuarios finales que obviamente tengan acceso de manera independiente. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunas de las ventajas y desventajas de la nube, ya que son un montón que hay, pero para no hacerlo tan extenso. Una de las ventajas es que se puede acceder a los datos de manera rápida, fácil, no ocupa lugar en lo que es la computadora, como dije anteriormente. En caso de que se rompa la computadora, por ejemplo, se pueda quedar en la nube. Están las 24 horas del día, los archivos, y también se puede desarrollar al mismo tiempo diferentes personas que puedan trabajar sobre un mismo documento. Por ejemplo, nosotros con este trabajo de investigación trabajamos con el Google Drive. Y una de las desventajas es que el usuario tiene una cierta percepción de que no tenga privacidad sus datos, es como que genera una cierta desconfianza. Y también es importante que sin una conexión a internet no funciona, y también al encontrarse los archivos en un lugar remoto, es como que perdemos un cierto control, y este control después es como que pasa a un control directo al proveedor del servicio. Uno de los ejemplos, como dije, el Google Drive, el OneDrive, Dropbox, entre otros. Y ahora a continuación, nuestro compañero Daniel nos va a brindar una experiencia que él tuvo en su trabajo. No sé si está Daniel. Perdón, un segundito. Joana, perdón que interrumpa. Una diferencia que parece Sí. importante es que cuando vos trabajás en una plataforma de Google, por ejemplo, el Dropbox, que dijiste, ¿no? O en Drive, no me acuerdo Sí. que trabajaron. Sí, Drive. nosotros en el Google Drive. La información es de ellos. En cambio, cuando Ujú. vos subcontratás un servidor y está en la nube, la información es tuya. En ese contrato, ¿sí? Te hacen un contrato de privacidad y el repositorio es de ellos, el espacio en la nube es de ellos, pero la información es tuya. Me parece que es una diferencia importante, ¿no? Sí, eso es verdad. Perdón, Daniel, que interrumpí. No, perdón, igualmente de todas maneras, no me andaba el micrófono, tuve que apagar la compu, cambiar la computadora en realidad, tuve que cambiar la computadora, agarré la de mis, perdón, les pido mil disculpas. ¿Estás Ahora me anda. tenés Le pu- Me audio? puse los auriculares y no me escuchaban, yo te puse ahí en el chat si me andaba y no Ay, perdón. andaba. Bueno, ahora está No todo. sé por qué. Relájate que está todo perfecto. No, Bien, bueno. Dani, que estaba comentando el tema de los servidores, de tu experiencia en tu trabajo. Sí, igual me andaba el audio, no me escuchaban a mí. Yo Ah, más o menos, mientras iba cambiando el equipo, te escuché todo lo que venías diciendo, más que ya lo tenía. está bien. Bueno, en definitiva, yendo a la exposición, lo que queríamos comentar es, por ejemplo, bueno, vos, Gustavo, sabés, para los demás chicos, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, estuve en finanzas muchos años y ahora estoy en el área de compras. Y particularmente cuando estaba en finanzas, que nos encargábamos también de la administración de la facultad, un año en particular tuvimos un incidente, un hecho, que no sé si lo recordarás o si te pasó ese año, fue para Año Nuevo, que se cayeron todos los servidores de la facu. Nosotros hacemos el backup en servidores propios, o en ese momento lo hacíamos en servidores propios, y encontramos que cuando se cortaba la luz, perdíamos el servicio. Entonces, ¿cómo lo solucionamos en forma parche? Implementamos unas baterías que para los mini cortes, digamos, duraban 1 hora, dependiendo de la demanda, duraban una hora, hasta 2 horas podían durar las baterías, y poder sí abastecer el servicio. Nosotros tenemos los servicios tanto del AU como del mail, y bueno, de la página, de todo, ¿no? ¿Qué pasó? Lo solucionamos en forma parche, porque cuando ese año se cortó la luz, el abastecimiento, un 31 de diciembre, y no había nadie en la facultad para reabastecerlo, lo que pasó fue que además de necesitar
nuestros equipos, la batería también necesitan un sistema de enfriamiento, o sea, aires acondicionados y demás. También se cortó por falta de electricidad la parte de los aires acondicionados y los equipos colapsaron. ¿Y por qué digo 31 de diciembre? Porque fue una fecha clave en la que los docentes y en particular los investigadores también, que tienen muchas relaciones en el exterior, necesitan el sistema de mail y los sistemas de la facultad para enviar saludos de fin de año y demás. Y bueno, ya fue un caos, llamaron a Martín López Armengol, que en ese momento era el decano, y bueno, fue toda una situación, nos llamaron y tuvimos que, por ejemplo, en ese momento fuimos a un proveedor de electricidad, le dijimos, por favor, danos a cuenta un generador eléctrico, nos fuimos un 31 de diciembre a las 10 de la noche a la facultad, y bueno, con el Pablo Rey, el director de informática y demás, pudimos reabastecer el sistema, volver a dar sistema a la facultad en casi... Exactamente, ¿dónde está el servidor, Daniel? Abajo, ¿no? Hay una sala en el cuarto piso y otra en el quinto. Son dos salas enormes, llenas de compus, que también el 31 de diciembre, al ser verano, el tema de la temperatura fue lo que nos jugó en contra. ¿Qué fueron aquellos que se cortaba la luz bastante seguido? Fue cuando se cortaba la luz bastante seguido y bueno, descubrimos también otra cuestión, tuvimos que recontratar la potencia del app para no tener la pérdida y demás. Pero en definitiva nosotros aprendimos que no solamente teníamos que darle servicio todo el tiempo al sistema, sino que también teníamos que dotarlo de todas estas cosas, del enfriamiento y demás. Entonces dijimos, bueno, para solucionarlo y que quede permanentemente solucionado, compramos ese generador, aumentamos el tema del generador y lo pusimos, contratamos a una empresa que hiciera un tablero digital y cada vez que se corta la luz en la facultad, arranca el generador y tenemos servicio todo el tiempo. Y en este caso no fue ningún ataque, ni ningún factor, bueno, salvo lo de la luz, pero no fue alguien que atacó a los servidores, sino que por una cuestión no digo negligencia, pero sí de descuido o de no pensar en todas las alternativas, perdimos en una fecha clave el servicio y bueno, tuvimos que salir a salvarlo así. Suponemos que el resguardo de la información en sistemas propios, el backup lo hace la facultad. Y hay sistemas que dependen del CESPI, ¿no? ¿Cuál depende del CESPI? Que el backup está allá, me imagino. Hay un backup en bueno, el SIU Guaraní, por una cuestión de seguridad, que el SIU Guaraní, bueno, todos lo conocemos, depende del CESPI. Del CESPI. Y después los sistemas de personal y los sistemas económico-financieros, que son el Dieguita, el Mapuche y el Guaraní, el Dieguita, el Mapuche, también dependen del CESPI. Y el Pilagá, que es por excelencia el sistema económico-financiero, depende del CESPI. Eso sí no lo podemos manejar nosotros. ¿Están allá por el Nacional, donde está Informática? Están ahí, claro, al lado del Nacional. Ahí atrás está el CESPI, el Centro de Cómputos. Y eso pasó en un determinado momento. Después lo que hicimos, que no sé si lo han utilizado, para todos los que tienen cuenta de Cono, hicimos un convenio con Google y podés acceder al mail de la facultad, al mail de Cono, a través de Google. Vos cuando entras a la plataforma de Google, sí. En vez de poner la extensión @Gmail, ponés la extensión @Cono y tenés la misma interfaz de Google con el mail de la facultad. Nos da soporte, ¿no? Y a partir de ahí sí se terminaron todos los problemas porque ya, si tiene problemas Google, ya no nos hacemos cargo. Sí, el tema de la seguridad que fijan ellos cuando querés compartir, me pasa mucho con los alumnos, cuando querés compartir un enlace, en el Drive, por ejemplo, no te deja. Tenés restringido el contacto. ¿Con la cuenta de Cono? Sí. Ah, bueno, ahí ya no lo sé exactamente. Bien, y el tema de la física de la información del ¿Cómo se cortó? ¿Me escuchás? Se cortó la palabra, el tema dijiste. De la seguridad física. Ah, no es una gran seguridad, es una puerta cerrada con llave. Bien, pero ¿por qué están en el cuarto y quinto y no están en el subsuelo, por ejemplo? Porque en el subsuelo también tenemos problemas de agua. Bien. El tercer subsuelo, que es lo que va después de las aulas del segundo, se inunda. Bien, o sea que además de la refrigeración,
además de la seguridad física, digamos, del robo o del vandalismo, tenemos que tener en cuenta la seguridad desde el punto de vista de la temperatura y desde el punto de vista de la humedad, que también puede sufrir inundación Sí, en sí, el subsuelo. Bien. sí, sí, sí. De hecho, sí, 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 en el subsuelo no podrían estar. Sí, Em, su orden, Daniel, no interrumpo más. ¿Cómo? No, bueno, y básicamente digo, ese fue el incidente que tuvimos y esas fueron las soluciones que fuimos encontrando. Eh, Digo, muy, muy a medida de que los hechos fueron sucediendo, no es que nos especialicemos en el tema, fuimos aprendiendo de, de los defectos, de los errores que teníamos y los fuimos acomodando. Pero bueno, lo de Google, a mí me pareció, yo estaba digamos, hubo como una grieta en ese momento de si una facultad, la universidad pública tenía que hacer un convenio con una multinacional o no. Y en ese Eso te iba a sentido, preguntar. brindarle los... ¿Cómo? ¿Estuvo complicado ese convenio? ¿Se les complicó por el tema de que sea una universidad nacional? No estamos hablando de un ente privado. Sí, pero además, no solamente digo porque es una universidad nacional, sino hubo una cuestión política ahí de afluencia, hubo que conseguir el consenso de los distintos espacios, ¿no? Porque generó todo un debate de si había que o no tener un convenio con Google, siendo que ellos van a acceder a todos nuestros datos, ¿no? Y acceden a nuestra base de datos y a toda la información. Pero el convenio Entonces, partió de universidad, no de la facultad. pero a propuesta de la facultad. A propósito, El convenio se inicia a propuesta de la facultad. La compañía intermediaria en ese momento fue Oracle, que está en Buenos Aires. sí, sí, sí. Fue la compañía que intermedió con Google y con ella se firmó el convenio para que nos den soporte. Así que la gestión de Martín fueron pioneros, perfecto. Incluso sí, la verdad que sí. Incluso en el convenio no solamente también si vos tenés una cuenta de Google podés bajarte todas las aplicaciones en forma gratuita, con una cuenta Econo. Es como Sí. si fuera una cuenta paga. Además, el Drive, por ejemplo, tiene 16 gigas de capacidad, Sí. cuando llega a 7, creo, en una cuenta no corporativa. Sí, y mismo lo usamos para trabajar también, no solamente para los usuarios, alumnos y profesores, sino también lo usamos para trabajar en las oficinas. Fue todo un cambio, como siempre decimos, la resistencia al cambio de las instituciones, de las organizaciones, fue difícil, fue implementarlo en varios años, no fue, lo decidimos y se implementó y listo. Y creo que al día de hoy sigue habiendo alguna discusión sobre el tema. Era eso, no sé si quedó claro, porque encima justo me agarró con esto de cambiando los equipos, pero bueno, era esa experiencia y continuar con la exposición ahora. Claro, Gustavo, pues yo les pedí que me cuenten las experiencias. Entonces por eso interrumpen y van contando. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, nosotros después nos preguntamos en el trabajo práctico el por qué es necesaria la seguridad de la información. En 1969, Peter Drucker ya había pronosticado, ¿no?, que iba a surgir o estaba en proceso la sociedad del conocimiento, en donde el capital intelectual, ¿sí?, de las empresas empieza a tomar mayor importancia y se convierte en un indicador para valorar a la compañía. Entonces, se suele decir que la información es como que si fuera la sangre de la organización. Si el flujo de la información es continuo, ¿sí?, los procesos se van a ejecutar de una manera óptima, pero si este flujo se ve interrumpido, ¿sí?, la organización se puede deteriorar, cae su imagen ante el público, los consumidores, o incluso en un caso, dependiendo de lo que se ha interrumpido, la organización puede llegar a morir. Entonces, la información es un activo muy importante del negocio, ¿sí?, y la seguridad de la información es uno de los bienes más valuados de las empresas, ¿sí? La información es
procesada, es almacenada, es transportada por los sistemas de información, que se encuentran todos interconectados. Entonces, ¿qué pasa? La información está en todos lados, en la parte organizativa y de la empresa, y está administrada de una manera particular por el sistema informático de la organización, por lo que también hay una vinculación muy específica, después lo voy a comentar un poquito mejor, respecto a lo que es la ciberseguridad y los sistemas de información. Entonces, para mantener la competitividad, el cumplimiento legal y la buena imagen, ¿sí?, es necesario que las empresas tomen medidas para resguardar la información, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad de todas las partes de la empresa, ¿sí? Todos los usuarios de la información y todas las personas que generan información en la empresa son responsables, y no es solo una cuestión tecnológica, más allá que sea administrada por un sistema informático, sino también es un sistema de gestión, y también es la dirección es la que tiene que tomar la decisión y la estrategia de tener políticas de seguridad de la información para poder tener en funcionamiento y poder invertir, ¿no?, en el tema de la seguridad de la información. Entonces, como dijimos, la seguridad de la información, ¿sí?, se trata de la gestión. En este punto nosotros, para investigar todo este tema, nos abocamos mucho y nos fijamos mucho en las normas ISO, que son normas de estandarización, y encontramos que la norma ISO 27001 da todo un know-how necesario para identificar los activos, las amenazas y vulnerabilidades. Y también para evaluar y determinar las consecuencias de los riesgos y calcular su probabilidad de ocurrencia. Entonces, Ceci, si podés volver a la diapositiva anterior. Ahí, listo. Bueno, entonces como se ve ahí, la seguridad de la información forma parte, o es una parte, de lo que es la gestión del riesgo. Para la gestión del riesgo también está la norma ISO 31000, ¿sí?, que habla más que nada de cómo afrontar los riesgos de una forma estratégica y global. Esta norma es como una guía, y no sé si saben, pero bueno, hay normas ISO que se certifican y normas ISO que no se certifican. Esta norma ISO no es certificable. Y acá en esta norma se habla de una forma más amplia de lo que es el riesgo. En sistemas de seguridad de información vamos a verlo más en forma específica, ¿sí? La gestión del riesgo, en general, trata explícitamente a la incertidumbre, ¿sí?, a los aspectos de las tomas de decisiones que son inciertos, ¿sí?, la naturaleza de esa incertidumbre y cómo se puede abordar. Entonces, lo que promueve esta ISO también es que uno tome las decisiones y se pueda basar en información que esté disponible, y las fuentes de esa información son la propia experiencia, la observación y la opinión de expertos. Entonces, también se debe, en cuanto a la gestión de riesgo, se debe tener en cuenta tanto factores humanos y culturales, ¿sí? Tiene que ser de manera dinámica, tiene que ser sensible al cambio, y tiene que detectar y responder a los cambios del entorno, ¿sí? Entonces así facilita la mejora continua de la organización. La seguridad de la información también se relaciona, ¿sí?, con lo que es otra ISO que es de continuidad del negocio. Estas ISOs están relacionadas con las TICs y brindan un marco para asegurar que la organización pueda seguir trabajando en las circunstancias más difíciles e inesperadas, llamémosle pandemia, siempre protegiendo a los empleados y manteniendo su reputación. Y esto reduce el margen de interrupción de la actividad. Entonces, no es lo mismo una empresa que gestione la continuidad del negocio, quizás está mejor preparada para afrontar algún imprevisto, que otras que directamente ni siquiera lo tienen en cuenta.
Y después también vemos que se relaciona con otro estándar internacional, que son las tecnologías de la información, y este estándar intenta promover el uso efectivo y eficiente de las tecnologías de información, ¿sí? Es más, no está relacionado tanto a la gestión, sino también va hacia el gobierno de las tecnologías de la información. Y por último, que es donde más se relacionan, ¿sí? Se relaciona más que nada con la ISO 27032. Esta norma ISO vino después de la ISO 27001. Surgió creo que en 2012, y vino más o menos a completar a la ISO 27001, que habla sobre la seguridad de la información. Entonces es posterior, y específicamente abarca más los temas de ciberseguridad. Entonces, hoy en día, ¿por qué es esta relación? Porque hoy en día todas las operaciones y las actividades que se realizan en línea, ¿sí? Se utilizan software, se manejan datos, servicios, capacitaciones. Las capacitaciones al personal también van a tener que estar enfocadas al manejo de este tipo de herramientas, ¿sí? El ciberespacio, entonces, es un entorno complejo que consta de interacciones entre personas, software y servicios, destinado a la distribución de información y comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Todo el entorno se va complejizando. La información ya no queda dentro de la empresa o de la organización, sino que sale, y ese entorno y esa forma, esa dinámica que tiene la información y cómo la trabajamos, es lo que esta norma ISO intenta cubrir. Entonces, primero, se generó para cubrir aspectos de ciberseguridad que no se habían tenido en cuenta en versiones anteriores, y también promover la cooperación entre agentes, como el Cyber Security Framework. ¿Esto qué es? Es un conjunto de herramientas, esto más que nada, bueno, lo usa la gente que está trabajando en tecnología. Son herramientas para evitar hackeos, amenazas, también es una parte del entrenamiento, y también hay algo que se llama hacker de guante blanco. Estos hackers de guante blancos, para que ustedes sepan, tengan una idea, es como la organización, una empresa, puede contratar a un hacker para probar determinado software o la seguridad integral de su empresa. Entonces, yo contrato como empresa a un hacker para que intente ingresar a mi sistema. Y ahí voy midiendo las vulnerabilidades y qué tan robusto o no es mi sistema. Bueno, y hay una norma en Estados Unidos, que son las normas NIST, que son públicas. Entonces, esa es la forma colaborativa, ¿sí? Van agregando, las van actualizando, y cualquiera puede acceder a ellas. Bueno, también es importante ver que la norma ISO 27032 pretende, ¿sí?, obligar a que la organización sea proactiva en las medidas de seguridad, con énfasis importante en la prevención en los procesos del uso del ciberespacio. Entonces, va a haber controles a nivel de aplicación, controles a nivel servidor, después esto lo vamos a desarrollar mejor, controles a nivel usuario y controles contra ataques de ingeniería social. Bueno, entonces, para enfocarnos más que nada en la ISO 27001, vemos acá en esta filmina que nos preguntamos, ¿qué riesgos tengo que proteger? ¿Qué riesgos tiene la empresa? Y después, lo que nos vamos a preguntar es cómo trato esos riesgos. Entonces, la parte más importante de la seguridad de la información es la gestión de riesgos. Y tenemos dos etapas: definir los riesgos que tenemos, verlos, visualizarlos, ¿sí? Y después, Ceci, perdón, la anterior todavía es, ahí está. Lo tenemos que ver, visualizar y saber a qué riesgos nos enfrentamos, para después saber, bueno, ya que tengo identificados los riesgos, cómo los voy a tratar. Entonces, el riesgo que tengo que identificar es el riesgo que está asociado a la pérdida de confidencialidad, de la integridad y de la disponibilidad de la
información. Después, por otra parte también, hay que ver cuáles son los dueños, ¿sí?, que tiene asignado cada riesgo. Este es un concepto, ¿sí?, que introduce la ISO 27001. ¿Por qué? Por ejemplo, está el propietario, sería el del activo de la información, por ejemplo, una notebook. Si esta persona se conecta, se lleva la computadora a su casa y se conecta a trabajar en la empresa con una red no segura desde su casa, ¿sí?, la persona dueña del riesgo no es el empleado que usó la computadora y usó una red no segura. El dueño de ese riesgo va a ser el que tome la decisión de tener alguna política o algún procedimiento, o directamente en este caso, de asegurar una red para que este empleado se conecte. Entonces, puede ser su superior, su jefe, el responsable del sistema, o directamente la dirección, ¿sí? Ese sería el dueño del riesgo, y hay que definir y tener bien en claro esto. Una cosa son los activos y el dueño del activo, y otra cosa es el dueño del riesgo, que sirve para ver las responsabilidades que cada uno tiene. Entonces, el dueño siempre es la persona que tiene la capacidad para tomar decisiones en relación al riesgo. También hay que saber valorar las consecuencias del impacto de un riesgo. Bueno, esto es, por ejemplo, hay que ver si yo estoy en un determinado riesgo, si lo que me va a impactar va a ser mucho o poco nada, la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Por ejemplo, si yo me olvido mi computadora en la oficina y en 5 años nunca me robaron, bueno, la probabilidad de riesgo, es un riesgo que me roben, sí, pero la probabilidad es baja. Pero ahora, si yo la dejé 5 veces y de esas 5 veces 3 me la robaron, bueno, eso ya es una probabilidad más alta y lo tengo que contemplar. Y ahí voy valorando los riesgos con sus probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Bueno, bien. Otra de las cuestiones, ¿sí?, es, es cómo voy a tratar el riesgo. Entonces, vimos cómo identifico el riesgo, que le tengo que dar una valoración, tengo que ver cómo me impacta en mi organización, tengo que calcular la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y otra de la segunda etapa entonces sería, bueno, ¿cómo los trato el riesgo? ¿Qué hago? Entonces tengo que hacer controles. Y hay varias alternativas en cuanto al tratamiento del riesgo. O sea, puedo hacer, por ejemplo, hacer una acción que me reduzca el impacto en mi organización, o directamente hay una opción que suena rara, pero que la norma también contempla, y es el hecho de que, bueno, yo identifiqué mi riesgo, yo sé las consecuencias que va a tener, sé la probabilidad que va a tener, pero ¿qué pasa? No tengo presupuesto. Este año me agarró sin presupuesto. Bueno, la norma lo contempla que en este año que sea una opción no hacer nada, ¿sí? Eso se dice que es asumir el riesgo. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque al ser una norma certificable, siempre se tiene que contemplar todas estas cuestiones si alguien quiere certificar ISO 27001. O sea, si uno de nosotros está trabajando en una empresa que quisiera certificar ISO 27001, esto lo tiene que tomar en cuenta. Y si no lo quiere, y si no quiere certificar, bueno, también tenemos que entender en realidad que tenemos que identificar los riesgos, y que si no tenemos la posibilidad de hacerle frente por una cuestión presupuestaria, por ejemplo, lo pasamos al año siguiente, pero siempre conociendo nuestros riesgos y la probabilidad de ocurrencia. Otra de las cuestiones es que en el tema del tratamiento y control de riesgos, esta norma tiene un anexo, que es el único anexo que tiene, y que son 114 controles, ¿sí? Entonces, en la norma, cuando yo identifico riesgos, o sea, es exhaustivo.
no tengo que estar imaginándome qué controles tengo que hacer, ¿sí? Ahí tengo que identificar el riesgo, voy al anexo y miro, bueno, este control sirve para este riesgo que yo tengo acá. Por ejemplo, pongo el ejemplo para que se entienda del trabajo de mi esposo. Él trabaja en una empresa de servicios de ingeniería, por ejemplo. Y él dibuja cañerías de YPF, que es una empresa tercerizada, obviamente, y le brinda servicios a YPF. Antes de la pandemia, toda la información o cómo se comunicaban, ¿sí? Era a través cargaban al sistema YPF, pero que grababan la información en un CD. Y la empresa a su vez imprimía todos los planos y tenía un lugar de archivo. Eso era antes. Y también tienen servidores en la empresa, por lo que hacen backups. Entonces yo ahí tengo que identificar un riesgo. Si yo tengo un montón de planos, y esos planos yo se los tengo que mandar a YPF, mi riesgo es que yo pierda esos planos, de que de perder algunos de esos planos, implica que yo no estoy cumpliendo con mi cliente. Y cumplir con un cliente es directamente que después me bajen los contratos. Bueno, ahí que puedo tener una política, ¿sí? O un control, más que nada, de backup. Y eso está en la norma. En la norma hay un punto que es el control de backups. Bueno, y con eso todos lo tengo que ir relacionando, ir viendo. Otra de las cuestiones que puede ser, por ejemplo, uno de los controles de esta norma es el teletrabajo. Hay empresas quizás que no tengan teletrabajo, y sobre todo antes de la pandemia, por una cuestión de política de la empresa. Pero bueno, en estos casos sí hay un criterio que uno tiene que decir que no aplica a mi empresa. Esto es en el caso de si quiero certificar o no la norma. Si no certifico, no tengo que certificar, está bueno para saber todos los controles que uno puede llegar a hacer, y más que nada para gestionar. Bueno, y el plan del tratamiento de riesgo, entonces, es una planificación de las acciones que voy a llevar a cabo para controlar todos los riesgos que yo tengo identificados. Después, ahora sí, si querés, Ceci, a la otra de las fases de la ISO. Entonces, para poder llevar un sistema de gestión de seguridad de la información, tenemos los siguientes pasos. Análisis y evaluación de riesgo, que más o menos ya lo hablamos. La implementación de los controles, esto que decía que estaban todos en el anexo A, y cada empresa, según su parecer, también puede añadir más controles. Pero bueno, son 114 puntos, de los cuales es bastante exhaustivo. Después definir, ¿sí?, un plan de tratamiento de los riesgos, cómo voy a hacer, digamos, si hago algo como les contaba antes, o si los dejo para el año siguiente. Bueno, esa es una decisión, una definición de cómo voy a tratar el riesgo. Tengo el riesgo y mi decisión es que no lo voy a tratar porque no tengo presupuesto, o puede ser otra alternativa también, de que no sea una actividad demasiado crítica y la puedo patear para más adelante. Después hay que definir el alcance de la gestión, ¿sí? Y esto es importante porque las empresas también varían en tamaño, número de empleados, volumen de la información manejada, cantidad de clientes, un montón, cantidad de sedes que tenga la empresa u oficinas. Entonces, esto hace necesario determinar cómo implantar y el alcance. Entonces, hay que ver en qué áreas, por ejemplo, es prioritario implementar el sistema de gestión de seguridad como una primera medida, y en cuáles posteriormente. O si hay algún lugar en donde, por ejemplo, no es necesario tener un protocolo de seguridad. Después, bueno, obviamente hay que tener en cuenta el contexto de la organización. Esto nos permite determinar los problemas internos y externos. Bueno, y se usa el método que se usa acá,
y es el más usado en realidad, es el FODA, ¿sí? El análisis de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. También tenemos que definir las partes interesadas para poder hacer un correcto análisis del riesgo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver las expectativas que tienen todas las partes interesadas, tanto de los proveedores de servicios de información, ¿sí? Todo equipamiento, como los clientes. Y hay que prestar, y la norma dice que también tenemos que prestar mucha atención y cuidado en la gestión de los datos de protección personal, para que no se vean vulnerados. Después tenemos la fijación y medición de objetivos. Bueno, esto es necesario, fijar objetivos, y los cuales tienen que ser medibles, siempre hay que tener métricas. A veces no siempre pueden ser cuantificables, pero tienen que ser medibles. Y también tienen que ser comunicadas estas metas, obviamente, a todos los empleados de la empresa. Y cada objetivo, como dije, tiene que tener asociado un indicador que permita realizar un seguimiento del cumplimiento de las actividades. Otra fase es el proceso documental, ¿sí? La documentación puede ser presentada en papel, en archivos, en hojas de cálculo, en video, pero siempre tiene que estar disponible para su consulta en cualquier momento. Otra de las fases son las auditorías internas y externas del sistema de gestión y la revisión por la dirección. Entonces, obviamente es necesario tener auditorías cada cierto tiempo para poder comprobar que el sistema se encuentre en un estado idóneo. Y también es necesario hacer las revisiones periódicas. Y la alta dirección también de la organización es la máxima, como ya dijimos, responsable de que el área auditada lleve a cabo las acciones necesarias para eliminar todas las no conformidades. Una no conformidad del sistema de gestión puede ser, por ejemplo, no tener un antivirus instalado, que las contraseñas... Hola. Ahí está Emilia. Ay, no, soy Cecilia, pero pensé que se me había cortado a mí. No, Emilia. A Emi se le cortó. Bueno, me Acá. parece que estaba con el celular, se le deben haber consumido los datos. Sí, yo me acuerdo Bueno, que sí. ahí está, ahí volvió. Ah, y volvió. Vamos con el celular. ¿Hola? Ay, Hola. no escucho. Sí, ahí se te cortó. escucha, Emi. ¿Te escucha bien, Emilia? Ahí está. Ahí está. No sé. ¿Ya habías ¿Ahí se terminado? me escucha? Sí, se te Sí, ya escucha. terminé. Ah, perdón, está bien. Sí, esta parte ya la terminé. No sé si Bien. Ceci está Sí. pasando. Ahí está, bien. Bueno, entonces, más que nada, la gestión de riesgo lo que trata es disminuir la vulnerabilidad del sistema, reducir la probabilidad de que se materialice algún incidente, algún evento, y reducir el impacto que va a tener en la organización, y después permitir recuperar la información o transferir el riesgo o el problema a un tercero. Esto después también lo vamos a desarrollar un poco mejor. Bueno, yo voy a hacer un poco más de hincapié en cuáles son los elementos principales de la gestión de riesgos. Y en este caso podemos ver que uno de los elementos principales son los activos. ¿Qué son los activos? Son los recursos que una organización valora y por lo tanto debe proteger. Es cualquier componente o elemento que almacena, transmite y o procesa información. Pueden ser desde datos creados o utilizados por algún proceso de la organización, puede ser hardware, software, utilizado también por la organización para procesar, transportar o almacenar información. Son los servicios utilizados para transmitir, recepcionar y controlar información. Son herramientas también utilizadas para dar soporte a los sistemas de información. Y pueden ser también personas que manejen datos
o algún conocimiento específico o muy importante para la organización. En la actualidad, el enfoque del análisis de riesgos se centra tanto en los activos tangibles como los intangibles, como los intangibles, como es la información, porque en la actualidad la mayor parte de la información gestionada por una empresa se sustenta en información automatizada, informatizada a través de las actuales herramientas de tecnologías de información y comunicación, las conocidas TICs. Por eso es que la tendencia de las normas es a tratar mayoritariamente aspectos del rango informativo, o sea, activos intangibles, en este caso la información. Una vez que la organización identifica claramente cuáles son sus activos críticos, los más valorados y que quiere proteger, la recomendación es que confeccione un inventario de activos. En este inventario, los activos identificados previamente se pueden codificar, o sea, se les puede establecer un código, se los puede identificar también con una breve descripción, establecer también a qué tipo de activo pertenece, si son datos, aplicaciones, tecnología o todos los mencionados anteriormente. Se les debe también adjudicar un propietario, como ya habló Emilia anteriormente, quien es la persona que está a cargo de este activo, de su seguridad, y su localización, ya sea física o si es información lógica en que, por ejemplo, en qué computadora se encuentra. Una vez confeccionado el inventario de activos, lo que hay que hacer es estimar qué valor tienen estos activos para la organización. Este valor se puede establecer en función del daño que supone para la organización que un activo resulte dañado en cuanto a su disponibilidad, integridad y confidencialidad. Esta valoración se puede hacer con una escala que puede ser cuantitativa o cualitativa. Si es posible valorarlos económicamente, obviamente que es mejor, pero en la mayoría de los casos no es posible o esto supone un esfuerzo excesivo, por lo que por lo general se utilizan escalas cualitativas. La valoración de los activos debe ser lo más objetiva posible, por lo que en este proceso es recomendable que estén involucradas todas las áreas de la organización. El segundo elemento importante de la gestión de riesgos son las amenazas, que son los elementos, las acciones o los escenarios capaces de atentar contra la seguridad de una organización. Lógicamente van a depender mucho del entorno, de la localización y de la actividad misma de la organización. Y hay que identificarlas en relación a los activos críticos, a los activos que se encuentran en nuestro inventario, y valorarlas en función de su probabilidad de ocurrencia y la gravedad de su impacto. Las amenazas pueden clasificarse según la fuente de origen, pueden ser provenientes de agentes externos, como virus, robos, sabotajes, etc. O pueden provenir de agentes internos, que por ejemplo puede ser un empleado descuidado, o puede ser un empleado que esté descontento con la organización. Y pueden ser clasificadas también según su intencionalidad, en este caso pueden ser accidentales o intencionales. Con estos dos tipos de clasificaciones, como se ve en la imagen, se puede armar una matriz de doble entrada, a los efectos de clasificar las amenazas. Por ejemplo, vemos que una amenaza interna e intencional puede ser un empleado disgustado con la organización que destruye un documento o que destruye información importante. Una amenaza interna y accidental puede ser un empleado que pierde un dispositivo, un USB donde transporta información confidencial de la empresa. Una amenaza externa e intencional puede ser un atacante que accede a una base de datos, un hacker, al sitio web de la empresa.
y una amenaza externa, accidental, puede ser el aumento en las visitas a un sitio web que excede la capacidad de procesamiento del servidor y que por ese motivo se bloquea. Esto es a los efectos de su clasificación. También la organización puede emplear una escala cuantitativa o cualitativa para valorizarlas en función de los distintos niveles de ocurrencia de una amenaza, es decir, en función de su frecuencia. Puede ser muy baja, media o muy alta. Otro de los elementos importantes, como vemos a continuación, son las vulnerabilidades, que son los puntos débiles en los activos de la organización, que permiten que una amenaza comprometa la integridad, la disponibilidad o la confidencialidad de la información. También estas vulnerabilidades pueden clasificarse en función de a qué elementos están ligadas o relacionadas. Pueden estar relacionados a aspectos organizativos, como procedimientos mal definidos o sin actualizar, o ausencias de políticas de seguridad en la organización. Pueden estar relacionadas a factores humanos, como por ejemplo falta de información o de sensibilización del personal. Pueden estar relacionadas a los propios equipos, programas y herramientas del sistema. Por ejemplo, la organización puede tener equipos obsoletos, o sea, computadoras deterioradas, puede tener aplicaciones o el software desactualizado, y pueden estar ligadas a condiciones ambientales, como por ejemplo tener medidas pobres en cuanto a seguridad física, como escasa protección contra incendios, o mala ubicación de los locales con recursos críticos para el sistema, etc. Cecilia, acá nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan con los chicos que una gran amenaza a las empresas a veces que se desconoce es el factor humano del desconocimiento del sistema? Entonces por ahí comete una persona un error y termina produciendo en el sistema nuestro, de nuestra empresa, la caída del Daño. sistema o la falla de la información errónea que se arrastra con los años. Claro, un gran punto débil, una gran vulnerabilidad es el factor humano, ya sea por su falta de capacitación o falta de sensibilización, de que por ahí no visualiza claramente cuáles son los riesgos de no sé, por ejemplo, ingresar mala información al sistema, y en el hincapié, igual vamos a hacer más hincapié en el factor humano más adelante, porque también lo consideramos como muy importante en el tema de la seguridad de la información. Va a hablar otra de las chicas. Es fundamental ahí, ¿no? Y el responsable de seguridad tiene que hacer tomar conciencia a todos los empleados de la organización. Sí, más adelante vamos a hablar también de intentar generar una cultura de seguridad de la información, o sea, que tenga a la seguridad de la información como un eje central. Entonces, un riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice sobre una vulnerabilidad de nuestro sistema, causando un determinado impacto en la organización. A mí me pareció importante mencionar en esta parte que siempre va a existir un cierto nivel de riesgo residual. Los riesgos por lo general no se pueden, o algunos riesgos por lo menos no se pueden eliminar completamente. Entonces este nivel de riesgo va a ser el que la organización esté dispuesta a asumir, teniendo en cuenta que quizás no resultaría beneficioso reducirlo aún más debido al esfuerzo técnico y económico que esto conllevaría. Entonces, en definitiva, siempre la organización debería evaluar el nivel de riesgo atendiendo a la probabilidad de ocurrencia de las amenazas, al nivel de vulnerabilidad de los activos y al impacto causado. Entonces, una vez que el riesgo se vuelve real, se convierte en un incidente. Otro elemento principal de la gestión de riesgos son las medidas de seguridad. Una empresa puede afrontar el riesgo básicamente de tres formas. Puede eliminarlo,
puede mitigarlo o trasladarlo. En el caso de eliminarlo, si el riesgo es muy crítico hasta el punto de que puede poner en peligro la continuidad de la organización, debe tratar, lógicamente, de eliminarlo para que haya una posibilidad cero de que la amenaza se llegue realmente a producir. Pero, en la gran mayoría de los casos, no es posible llegar a la eliminación total del riesgo, ya sea porque no es posible técnicamente o porque la empresa decide que no lo considera como un riesgo suficientemente crítico. En estos casos puede aceptar el riesgo, puede asumirlo, como también hablaba hoy Emilia, y dedicarse a monitorearlo con el fin de controlarlo. Una tercera opción de medida de seguridad es trasladar el riesgo a un tercero. Esta opción está relacionada con la contratación de algún tipo de seguro que compense las consecuencias económicas de una pérdida o deterioro de información. Para llevar a cabo estas acciones, la de eliminar, mitigar o trasladar el riesgo, las medidas pueden ser clasificadas como de 3 tipos. Son controles preventivos, que son los que evitan la ocurrencia de las fallas en el sistema, son de aplicación con anterioridad al incidente, como por ejemplo guardias de seguridad, políticas de seguridad, pueden ser autenticación de usuarios, controles de acceso, cifrado de datos sensibles, incluso también la formación y la capacitación de usuarios corre a cuenta de un control preventivo. Hay controles también detectivos, que son de aplicación durante el incidente, no evitan la falla, pero la detectan para aplicarles acciones correctivas. Y evalúan los controles preventivos, como por ejemplo un sistema de detección de intrusos, como un antivirus, un sistema de monitoreo, alarmas. Y también hay controles correctivos que se aplican después del incidente, como copias de seguridad, o sea, los backups, los planes de respuesta ante incidentes, aplican la corrección a la falla encontrada en el sistema. Obviamente que para seleccionar las medidas también hay que tener qué medidas voy a aplicar, también debo tener en cuenta algunos parámetros, como por ejemplo el costo económico, que conlleva la aplicación de cada medida, o el nivel de dificultad de su implementación, tanto a nivel técnico como humano, y el nivel de disminución de riesgo, por ejemplo, que se prevé conseguir tras la implantación de la medida. O sea, no se trata de eliminar totalmente el riesgo, ya que muchas veces no es posible, y a veces también lo impide el factor económico, sino también de reducir es importante reducir su probabilidad de ocurrencia y minimizar las consecuencias a unos niveles en que la organización lo pueda soportar, lo pueda asumir. Y para finalizar este tema, también es recomendable, es importante que es recomendable realizar nuevas evaluaciones del nivel de riesgo, ya que es necesario contemplar los cambios que experimenta la organización. Puede ser que adquiera nuevos activos, nuevas aplicaciones, nuevos servicios, que incorpore personal, que ponga en marcha nuevas instalaciones. Entonces, es necesario hacer una evaluación periódica, luego de haber aplicado estas medidas de seguridad, de evaluar constantemente, porque pueden haber modificaciones que lo requieran, que requieran nuevas calificaciones, tanto de amenazas como vulnerabilidades y por ende de los riesgos. Y acá podemos ver el esquema completo, la gestión de riesgos, con la influencia de todas las variables entre sí. Como vemos, las amenazas y las vulnerabilidades aumentan los riesgos, las vulnerabilidades exponen a los activos, en este caso activos de información, que son los que tienen valor. Cuanto más valor tenga el activo para la organización, mayor va a ser el riesgo. Y las medidas de control, bueno, previenen las amenazas y reducen los riesgos. Cecilia, disculpen, yo porque no sé el Zoom de la Facu, Gustavo, faltan 10 minutitos. No sé cuánto calculan el tiempo que le lleva. Eh,
No lo calculamos en total, pero faltan 2 chicos. No sé cuánto hablarán cada uno de ellos. Avancemos rápidamente por las dudas que así que Bueno, poniendo, ¿no? Por el esfuerzo que han hecho. Como dice, Listo. Les comento entonces rápido cómo se gestiona un ciberincidente. El ciclo de vida de respuesta al ciberincidente, tenemos una fase que es proactiva, que es la fase que comienza antes de que el hecho ocurra, y la parte que es reactiva, que es cuando ya el hecho ocurrió, ¿sí? En la fase proactiva nos preparamos antes del incidente, diseñando las respuestas, los programas, y también en la parte de detección del incidente, que es monitoreando, teniendo sistemas de detección continua. En la parte después, una vez que ya tuvimos el incidente, que de hecho los especialistas dicen que sí o sí en algún momento todas las empresas van a tener un incidente, ¿cómo lo gestiono? Bueno, lo tengo que coordinar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trabajar en la parte para recuperar la información, ¿sí? Tengo que ver las prioridades que tiene ese incidente y tomar las medidas para mitigar los riesgos. Al recuperar la información también, tengo que recuperar el retorno de las operaciones, si las tuve que frenar, y también tengo que tomar las medidas correctivas y tener una documentación de las lecciones aprendidas. Entonces, cuando sucede un ciberincidente crítico, se debe armar un equipo interdisciplinario con el director de seguridad de la información, dividir las etapas y equipos de trabajo, respuesta, contención, remediación y vuelta a la operación, ¿sí? Se implementan las medidas de contención lo más pronto posible. Y se lidera lo que se suele decir el war room, que proviene esta palabra, esta frase en realidad proviene de las actividades militares, y se usa en el ámbito empresarial para describir al equipo de trabajo, ¿sí? Que participa con dedicación completa a gestionar una crisis, para tomar las decisiones oportunas de una manera ágil, ¿sí? Y entonces gestionar la cibercrisis tiene que tener comunicaciones internas, externas, legales, auditorías, un comité ejecutivo, y tengo que interactuar con la parte de recursos humanos, con la parte de relaciones públicas también dentro de la organización. Ahora, si querés, Alba, continuar con lo de recursos humanos, que es muy importante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí me pongo el video. A ver. Bueno, ya activé la cámara, pero no sé si se... Bueno, mi nombre es Alba, voy a Sí, hablar se de... ve, Alba. ¿Me veo? Ah, listo. No, encima tengo unos problemas técnicos importantes. Así que si en un momento desaparezco, estoy en el celular, así que este es el video. Bueno, voy a hablar del factor humano en la seguridad informática. La seguridad informática es una responsabilidad de todos. La seguridad informática no solo es un problema tecnológico, sino de gestión. Y las personas somos el primer nivel de defensa o somos el eslabón más débil. De acuerdo a la actitud de cómo cada organización actúa frente a este proceso. La seguridad no tiene que estar solo en la infraestructura de la empresa, debe estar desde este eslabón más débil, que somos las personas, más toda la cadena de comunicación hacia la empresa. Las personas pueden llevar a cabo acciones que provocan un agujero de seguridad en la red de la organización, como por ejemplo instalar un software malicioso en el ordenador, revelar información sensible a terceros, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental contemplar el papel de las personas y su relación con los sistemas y las redes informáticas de la organización. Un principio básico a tener en cuenta, que ahí lo tenemos en la filmina, es que desde el punto de vista de la seguridad informática es que todas las medidas que tomemos o las soluciones tecnológicas implantadas que tomemos en la organización, ya sea antivirus, sistema de detección de intrusos, son inútiles ante el desconocimiento de los miembros de la organización, del sistema, por falta de información o por desinterés o de una actitud de algún empleado desleal. Todo resulta inútil si existe una actitud de estas de algún empleado.
Por eso se estima que el 75% de los problemas en seguridad se dan por fallos en la configuración de los sistemas, de los equipos, o debido a un mal uso por parte del personal de la propia organización. Ahí tenemos puse una frase que me llamó mucho la atención de uno de los hackers más famosos que decía que usted puede tener la mejor tecnología en la organización, dispositivos biométricos, todas las medidas, pero lo único que se necesita es una llamada a un empleado distraído, o que haga un clic, y tiene todo el sistema en sus manos. Después pasamos a la formación de los usuarios, que también es muy importante. Se debe llevar a cabo una formación y sensibilización de forma periódica para mejorar y actualizar los conocimientos informáticos y en materia de seguridad de los empleados con acceso a los servicios y aplicaciones del sistema informático en la organización. Esta medida de mejorar y actualizar los conocimientos se considera como la medida más eficaz y principal, una medida de seguridad muy importante que una organización puede llevar a cabo, contemplando además la adecuada preparación técnica de los administradores de la red y del sistema informático. Las organizaciones deben informar a sus empleados con acceso al sistema informático de cuáles son sus obligaciones en materia de seguridad y protección de datos de carácter personal. También hay que tener en cuenta, como dice la Filmina, la preparación de aquellas personas que se incorporen a nuestra organización, porque pueden tener acceso a datos sensibles y de carácter personal. Además, como decía mi compañera hoy, es muy importante trabajar en la construcción de una cultura organizativa, además de la cultura organizativa, pero apuntando a la seguridad, ¿no? Más allá, obviamente, de la cultura organizacional de por sí, combinar estas dos. Los empleados, varios autores señalan que es muy importante que los empleados sepan y estén entrenados en las habilidades necesarias para proteger los activos de la información, como parte de su práctica diaria. Después de mucho tiempo se llegó a la conclusión de que las personas son la piedra angular de la seguridad de la información y que juegan un papel muy importante, central, en las medidas de seguridad y la toma de decisiones. Otros autores también señalan la importancia de convertir las políticas de seguridad de la información en comportamientos cotidianos de los empleados. Es decir, trabajar en esta construcción de la cultura organizativa de seguridad de la información. Este elemento, o sea, la cultura, se considera relevante para aumentar la resistencia de las empresas frente a los ataques cibernéticos que se pueden llevar a cabo. La seguridad es un proceso que se lleva a cabo con una serie de pasos y acciones que se deben repetir y perfeccionarse constantemente. Pero si la seguridad es un proceso permanente, la capacitación de los equipos y de las personas también debe serlo. La tecnología siempre puede ayudar, pero siempre apoyándose en el factor humano, incluyendo esta cultura organizacional. Y por último voy a hablar de la ciberresiliencia, que es la capacidad de una empresa de adaptarse y continuar con sus funciones y su trabajo en situaciones de riesgo. Adoptar una actitud resiliente frente a las vulnerabilidades es imprescindible para ser capaz de gestionar el riesgo existente y superarlo con un mínimo impacto para la organización o el negocio. Las organizaciones deben entender y adaptar un proceso de ciclo de resiliencia, ayudando a los equipos de seguridad a construir continuamente sobre la experiencia de las amenazas bloqueadas y o detectadas. Se requiere que aprendan y se adapten a las fases claves de la resiliencia. Tenemos 3 fases. La fase de preincidente,
a través de la capacidad de prevenir y resistir mejor a las amenazas, incluidas las tecnologías avanzadas que detectan el malware conocido, pero también desconocido, durante la ejecución, que es el reaccionar rápidamente con la detección, la contención y la respuesta ante eventos repentinos que amenazan a la organización para minimizar el riesgo, el impacto en el negocio. Y por último, la fase post-incidente, al absorber los impactos mientras se continúan logrando los objetivos estratégicos de la seguridad y construyendo el entorno operativo. Como prevención, lo más importante es asumir que tarde o temprano toda organización se verá comprometida ante un ataque. O sea, ninguna organización está exenta de que va a tener un ciberataque. Pero en ese momento el tiempo de detección y de respuesta al incidente es crítico. Debe buscar un equilibrio entre responder y recuperar el nivel de servicio para el negocio lo antes posible y analizar el incidente, el origen y el ataque y establecer medidas para evitarlas en el futuro, incrementando así la capacidad de resiliencia de la organización. Las empresas con ciberresiliencia son aquellas que dan prioridad a la seguridad de la información como asunto de índole organizacional, permitiendo que haya una asociación estratégica entre los procesos de seguridad y los líderes de las empresas. Bueno, eso es más o menos lo que quise explicar. Fui un poco rápido, disculpen, pero tengo poquísima batería, estoy sin luz desde las 8 de la mañana, así que tenía miedo que se me corte el teléfono. Salió perfecto. Espero que me hayan entendido, pero bueno, estoy sin batería en la compu y en el celu y tengo 5%, así que disculpen que fui muy rápido, pero tenía miedo que se me corte. En cualquier momento se puede cortar. Porque... bueno, paso a mi compañero Daniel, que va a hablar más de la actualidad. Vale, Dani. Bueno, yo voy a hablar un poco respecto de las buenas prácticas que podemos aplicar para evitar estos potenciales accidentes o minimizarlos. Las buenas prácticas, como el nombre lo define, son prácticas y procedimientos que permiten crear un ambiente seguro y que a su vez siga siendo útil. Ahí dice que son estándares que permiten establecer bases y criterios para la excelencia en la seguridad de la información, y se proveen un marco, etc. Rápidamente les voy a decir las acciones que podemos tomar. Hay un montón más, vamos a hacer foco o hincapié en algunas de ellas. Por ejemplo, utilizar los servicios corporativos de la empresa para el trabajo remoto. Siempre priorizar la utilización de los equipos de la empresa. Esto para el caso, ¿no?, de teletrabajo, trabajo remoto. En caso de que estés en una red doméstica, hay que separar los ambientes entre trabajo y doméstico, creando perfiles para cada uno de los casos. Después también se pueden o se deben utilizar contraseñas robustas, dicen las buenas prácticas. Estas deben ser secretas, difíciles, para que no la puedan averiguar otras personas. Obviamente no hay que transferirlas ni prestarlas, y en lo posible se recomienda modificarlas periódicamente, lo más periódicamente que se pueda. Después, a los fines de asegurar la información, se pueden hacer copias de resguardo de los archivos y los datos, esto es hacer backup, y se pueden hacer en dispositivos externos o en la nube. Siempre se recomienda utilizar cifrados para el backup, y en particular cuando lo hagamos en la nube. Después, también se puede asegurar, en caso de que estemos utilizando una red doméstica, se puede asegurarla. Eso se le solicita al proveedor de Internet, que va a utilizar también un cifrado que lo codifican ellos. Y nosotros lo que podemos hacer es cambiar la contraseña que viene por defecto y poner una propia. También hay que tener siempre actualizados los software de los equipos, obviamente utilizar antivirus, y navegar por internet segura. Recordemos que siempre la extensión de las páginas tiene que tener la sigla HTTPS, y utilizar también de manera segura el correo electrónico.
activando los filtros anti-spam y tomando otras acciones que los mails nos brindan. Hay más acciones, pero bueno, como para traer a la exposición pusimos estas, hay muchas más, bueno. ¿El candadito, Dani? ¿El candado? El candadito es eso, el HTTPS, cuando navegás en Internet segura. Perfecto. Bueno, después respecto de la actualidad nos interesó investigar el tema del caso del teletrabajo, o sea, el nuevo modelo de teletrabajo que nos trajo la pandemia. Si bien antes de la pandemia ya existía, en Argentina en particular se utilizaba en poca medida, pero algunas empresas, el caso YPF acá en La Plata lo utiliza. Los chicos, los empleados van entre 1 y 2 días, trabajan desde su casa, ya desde antes de la cuarentena. Pero bueno, esto de la pandemia y la cuarentena medio que lo generalizó al tema, y lo que hizo fue acelerar el proceso, ¿no?, de trabajo a distancia, medio en forma obligatoria, porque bueno, esto es como que la cuarentena lo impuso, no como objetivo el teletrabajo en sí mismo, sino por tomar acciones respecto de las medidas sanitarias. Nosotros ahí lo que planteamos es, una vez terminada la cuarentena, es qué va a suceder con este modelo de teletrabajo. Y bueno, y el problema ahí es que hay mucho temor respecto de si se pone en riesgo la información realizando el trabajo desde la casa, porque desde ya que se comparten los datos con otros dispositivos que son remotos, y a su vez se utilizan muchas redes domésticas. Entonces, bueno, ahí lo que las empresas tuvieron que hacer es aumentar la inversión en el área informática, tanto como para prevenir los ataques, como también para evitar los accidentes que provoquen la pérdida de la información. Fundamentalmente, además de prevenir los ataques, también hubo que generar conciencia en los usuarios en el cuidado de la información, más que nunca, ¿no? Por esto que decíamos antes de las buenas prácticas, poder hacer permear en los empleados y que puedan aplicarlas en su casa, en su red doméstica. Y bueno, y suponemos que para el futuro el teletrabajo va a continuar, así que bueno, se van a tener que seguir las empresas y todas las corporaciones invirtiendo en este modelo. Bueno, después el otro caso que también nos interesó investigar fue la implementación o el posicionamiento que tuvo Zoom en la pandemia. Si bien hay distintas apps para teleconferencias, videoconferencias, es como que Zoom enseguida se instaló. Y bueno, actualmente la app se utiliza no solo para trabajar, sino también se utiliza para reuniones familiares, para las clases de los chicos, y hasta hacen, bueno, sesiones de yoga, clases de educación física, y hasta hay juegos de póker en línea a través de la aplicación. En particular fue la más elegida porque, no por su seguridad, sino porque fue la más liviana cuando surgió la necesidad de implementar una. Fue la más liviana, y eso le permite a los usuarios una rápida transmisión de los datos, o sea, con velocidad, y un rápido acceso al servicio. Bueno, ¿cuál fue la consecuencia o qué le sucedió a la empresa con esto? En principio, entre enero y marzo de 2020 aumentó la compañía un 169% en sus ingresos. Mucho dinero, son más de 328 millones de dólares. Y bueno, pero esa gran afluencia masiva que hubo por parte de los usuarios le trajo problemas de seguridad y empezaron a vulnerarla. Alguna de las vulnerabilidades que tuvo fue el robo de credenciales que te dan acceso, instalación de malware, que son estos software maliciosos, porque pueden acceder a los equipos a través de la plataforma, o podían acceder a los equipos a través de la plataforma, y el hackeo de la cámara y el micrófono, que les permitía activarla sin consentimiento del usuario, a una amenaza externa o a un agente externo. Y a su vez también se podían introducir sin permiso en las reuniones privadas.
Entonces la compañía lo que hizo es empezar a investigar y a tratar de solucionar los problemas, y después de mucho trabajo lo que encontraron fue una solución que es, por un lado, una nueva app tuvieron que desarrollar, una actualización de la app, para poder implementar más herramientas de seguridad. Entonces en esa nueva app lo que hicieron fue generar una nueva encriptación de la herramienta. Además le dan al usuario, al hospedador, la opción de denunciar a cualquier usuario que haga mal uso de la plataforma, y a su vez también incorporaron el icono de reunión segura para dar tranquilidad a los usuarios. Y después hicieron también una serie de políticas estratégicas. Una de ellas fue que compró Keybase, que es una compañía que se especializa en mensajería de cifrado de extremo a extremo, como la que tenemos en WhatsApp, para evitar que la vulneren. Y por ahí la otra política más para generar confianza fue que incorporó al staff de asesores a Alec Stamos, que es el jefe de seguridad, el ex jefe de seguridad de Facebook. Bueno, todas esas medidas las hicieron para poder recuperar la confianza en su usuario. En un principio parecía como que no era segura, y bueno, la realidad es que hoy la mayoría usa Zoom para conectarse, sea por trabajo o por otro motivo. Bueno, y por último, queríamos, ¿se ve esa filmina? Sí, sí, sí. Sí. Queríamos, ahí están las imágenes. Queríamos traer un par de noticias, hay mucha información en internet sobre el tema. Creo que alguna la recomendaste vos, esta me parece que la recomendaste vos, es que se filtraron datos sensibles, dice ahí, datos sensibles de 100.000 argentinos con la app de coronavirus. Bueno, yo les voy a comentar rápidamente las noticias. Esta, por ejemplo, es una empresa de ciberseguridad de Inglaterra que se llama Comparitech. Descubrió que hubo más de 100.000 personas que usaron la plataforma de la app de coronavirus, ¿viste? La del Ministerio de Salud. Sí. Y quedaron los datos expuestos por más de 10 días, los datos de todos los usuarios, de más de 100.000 usuarios. Entre los datos más sensibles eran nombre, DNI, teléfono, foto, mail, fecha de nacimiento, bueno, y en algunos casos incluso quedaron expuestos también los datos del empleador, como la ubicación de la empresa, el número de teléfono, la actividad y demás. Entonces lo que hace esta empresa británica es detectar espacios que están vulnerables, que pueden ser atacados, y los reportan. Obviamente lo detectó, lo reportó, enseguida el Ministerio de Seguridad se puso a investigar por qué la falla. Dato de color, estuvieron como entre 7 y 10 días para solucionarlo, y bueno, y después de varios intentos lo pudieron solucionar. Después, la otra... La tarjeta de crédito es recurrente, ¿no? Siempre. Para que estamos, esta yo las tengo, no se me ven las imágenes a mí cuando comparte pantalla. No, pero las vimos, Dani, que tranquilo. Sí, las ven a las 3, bueno, yo las digo por ahí en el orden que las había armado. Vulnerabilidad de crédito en migraciones, Sí. Y en la app del coronavirus. Sí. La app de coronavirus es la que acabo de explicar. Sí, sí. Después, la de migraciones, dice el título, hackearon migraciones y piden millones de dólares de rescate. Ahí lo que hubo fue unos cibercriminales que secuestraron información de migraciones y la amenazaron con la publicación a cambio de un rescate millonario, ¿no? Se hablaban de 76 millones de dólares que pidieron. Y bueno, lo que hicieron fue publicar la amenaza con una captura de pantalla, donde se veían carpetas de información de la AFI, que es la Agencia Federal de Inteligencia, algunos consulados y algunas embajadas. Y le pusieron en la misma foto el lapso de tiempo en el que tenían que hacer el pago si no las iban a publicar, que también se veían las pantallas. Generalmente el pago es en Bitcoin, ¿no? Esta no decía en particular, bueno, no, la verdad no sé, pero... No sí, en realidad sí es Bitcoin porque no es fácil de rastrear el Bitcoin. Hay todo pagado de Bitcoin. Sí.
Bueno, la cuestión que el Ministerio enseguida se puso en el área de seguridad a investigar qué es lo que falló y cómo pudieron los hackers vulnerar el sistema. Y bueno, despidieron al director de seguridad, removieron otro y empezaron la tarea. Después la noticia sigue en otro evento de noticias, no quiero aburrir con el tema. Bueno, está la etapa en la que la del rescate y bueno, creo que finalmente la terminaron publicando. Pero bueno, queríamos hacer hincapié en esto, en la falla que hubo en el sistema. Hemos descubierto una profesión que es más estresante que la del contador. Responsable de y más rentable. Bueno, y por último, la tercera noticia se encuentra, dice el título, encuentra una falla grave de seguridad en las tarjetas Visa. Ahí lo que hay es un protocolo, o sea, no fue un ataque, pero fue una detección de una posible falla. Lo que hay es un protocolo estándar internacional en el pago de tarjetas de modo inteligente. Y lo que descubrieron es que el ataque, o sea, haciendo pruebas, que el ataque permite que no introducir el PIN, que se omita el PIN de la tarjeta para aquellas transacciones que por el límite del monto están protegidas por la verificación del titular de la tarjeta, o sea, que deberías ingresar el PIN sí o sí. Bueno, lo que hace la vulnerabilidad es que puedan evitarlo. ¿Cómo lo hicieron? Las compañías de tarjetas tienen este protocolo, lo hacen Visa, Master y una europea, que son las que lo fundaron, hay más, pero son las tres más grandes, y lo que hacen es detectar estas fallas para poder salvarla. Obviamente que el ataque tiene que ser llevado a cabo por delincuentes que tengan o tu tarjeta porque te la robaron o porque la perdiste, o bien también hay una forma con un teléfono que lo equipan con un sensor para pagos móviles y estando cerca de la terminal podrían también acceder a los datos y vulnerar el pago con la tarjeta y bueno, de alguna manera utilizar la tarjeta de uno. Y otra falla que también le encontraron es que también de manera offline, o sea, simulando como que están pagando pero fuera de línea, es como que engañan a la terminal y le aceptan la transacción falta y en realidad no están cobrando nada. Así que parezca que simule como que están cobrando y no están cobrando y no mueven fondos. Bueno, esas son algunas de las noticias que encontramos y quisimos traer en la presentación. Hay mucha información. Espero se hayan entendido. Bueno, gracias a todos por la atención. Ahí pusimos un poco de humor para los compañeros que se deben estar durmiendo. Un poco de humor. ¿Es en alusión política eso o no? ¿Los dos deditos? No, para nada. No, por las dudas, no sé, por las dudas no. No. Bueno, a ver si nos damos todos el micrófono y les agradecemos, les hacemos un aplauso antes de cortar la filmación. Paro la grabación, así queda.